Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Y qué podemos pensar de cómo cerró este 2022, Blasco? Gracias por estar con nosotros. Quizás el Mundial, la Navidad y las festividades nos subieron un poquito el ánimo. ¿O cuál es su análisis respecto a lo que ocurrió en diciembre? Ya nos contará cómo cerró ese 2022 y bueno, cómo empezamos también este 2023. Gracias, Blasco Peñerera, director general de Market, por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias. En primer lugar, mil disculpas. Tuve un lapsus y calculé mal el tiempo, así es que quedó pendiente y quedé en deuda de visitar Radio Sucesos. Y bueno, lógicamente todo lo mejor para usted, para todos sus compañeros y para todas las personas que nos escuchan. Nosotros Gracias, realizamos... Blasco. Y bueno, no se preocupe, lo del horario a veces pasa en las mejores familias, así que lo importante es tener la entrevista. Bienvenido. Y vea que una de mis promesas, no de fin de año, sino desde hace algún tiempo ya es la puntualidad, y sí he venido cumpliendo, pero ahora me falló, así es que mil disculpas. Un cruce de horarios. Sí, exactamente, eso fue. A ver, le decía que nosotros realizamos o tomamos una encuesta entre los días 27 y 29 de octubre en las ciudades de Quito y Guayaquil. La muestra que tomamos fue de 760 casos y con ello obtuvimos resultados que tienen un nivel de confianza del 95% y un margen de error permisible de más o menos 2,8%. Siempre es importante y además estamos obligados por ley, ya que estamos dentro del proceso electoral, a dar la nota metodológica. ¿Qué es lo que buscamos nosotros con esta encuesta? A ver, por supuesto, ni beneficiar ni perjudicar a nadie, ¿no? Lo que buscamos fue realizar una última medición para ver básicamente en lo relacionado con las emociones, con las sensaciones, con los sentimientos, con los niveles de esperanza, cómo se encontraban, cómo nos encontramos, pues, en este caso, habitantes de Quito y Guayaquil. Yo he hecho otras encuestas y en los dos primeros rubros que voy a mencionar se repite mucho, ¿no? Primero, la percepción de cómo están las cosas en el país. Mire que es terriblemente penoso que únicamente el 2,67% menciona que las cosas están bien y digamos 2,3 bien, 0,3 excelente. Y el 72,4% menciona que las cosas en el país están mal. Esto es, ni siquiera me detengo en presentar los datos por ciudad, porque son muy similares. También luego de eso preguntamos, ¿cómo siente usted que será la situación o que estará la situación del país en los próximos 6 meses? Aquí, entre mejor y algo mejor, un 33%, y entre peor y algo peor, un 72,12%. Aquí sí vale mencionar que recuerdo que el 95% de los ecuatorianos de la medición de noviembre nuestra pensaba que las cosas iban a estar peor a futuro. Ese fue un momento terrible para todos, ¿no? Y lógicamente para quien es la cabeza de la administración del gobierno, que es el presidente de la República, el Ejecutivo, porque hubo un impacto muy grave, muy duro, muy difícil, yo diría que se desencadenó por el asesinato de la doctora Bernal y por todo lo que había sucedido antes y después de esto. Entonces, fue un muy mal momento, pero sí tenemos que afirmar que ahora el 72,12% de las personas piensan que la situación del país va a estar peor en los próximos 6 meses. A ver, ¿y va a estar peor o va a estar mejor? ¿No? Lo más probable es que en términos macroeconómicos esté igual o peor, porque va a estar igual o peor en el mundo. El año 2023 es un año muy difícil para todos los países, salvo alguna excepción. Todos los países se han visto afectados por factores que conocemos, ¿no?
todavía los coletazos de la pandemia, que no son coletazos, porque por decir en la China Pandemia, sigue sí. habiendo confinamientos. A esto se suma la guerra que lamentablemente se está dando en Ucrania y Rusia. Y a esto se debe, y a esto se suma también los intentos que hicieron los diferentes gobiernos, las naciones más poderosas, por evitar la recesión en la que entró todo el mundo a partir del año 2020, realizando unas emisiones gigantescas de monetarias. Entonces vemos que Estados Unidos tiene cerca del 8% de inflación y que siguen subiendo las tasas de interés, pero que las cosas, pero la inflación sigue ahí. Por lo tanto, es un año, estamos viviendo un ciclo económico súper complejo. Nosotros somos uno, todos sabemos, pues nosotros tomamos el dólar como moneda y dependemos mucho, digamos, dependemos más que otros países, sí y no, ¿no? Esto de estar dolarizado ahora tiene sus pros y sus contras, pero para el mundo en general es en lo económico, en lo macroeconómico, complicado. Para nosotros, a diferencia de otros países de la región, decía, pues, la dolarización nos ha servido de escudo, porque si bien es evidente que hay un crecimiento de la inflación, esta no ha sido similar a la norteamericana y ni de cerca a la que han tenido que sufrir nuestros vecinos de Perú y Colombia Así es. y otros países, ni mencionar. Claro, si vemos los Entonces, números, no el, hay tanta inflación en Ecuador, ¿no? Frente a no, otros entonces, países de Latinoamérica. el poder adquisitivo que tenemos los ecuatorianos sigue manteniéndose similar al que teníamos, vamos a decir, hace un año. Sí han variado los precios de algunas cosas, indudablemente, pero no es algo que sea tan impactante como en Estados Unidos o como en Colombia o como en Perú. Entonces, y digamos, todo esto sucede, y yo diría, pues como parte de una dinámica, ¿no? Del manejo, a ver, del resultado del manejo de la economía de los países grandes, industrializados, de las grandes economías, y nuestro país, pues por la bendición de tener la dolarización. Y hay que reconocer por los esfuerzos del gobierno de mantener una política fiscal estable, diría yo, austera, si bien eso ha pasado una factura gravísima en el costo social, pero digamos, ahora es muy fácil criticar, ¿no? Yo, por decir, quien estuvo a cargo del manejo de la economía en la pandemia, realmente hay que hacerle un monumento, tanto al economista Verónica Artola como a Mauricio Pozo, pero principalmente a ella, porque finalmente el Ecuador se quedó, llegó un momento en el que nos quedamos sin dólares. Entonces, hemos vivido estos cortocircuitos, ¿no? En un trance muy corto y estamos saliendo, pero estamos saliendo lentamente. Tenemos que pensar que vamos a salir y que los siguientes años van a ser mejores, pero hay que tener paciencia, no podemos desesperarnos, no sacamos nada con salir a marchar, a manifestar. Lo que hay que hacer es trabajar el doble, indudablemente. Trabajar el doble y muchas veces trabajar el doble para cobrar la mitad. Quienes estamos, quienes, yo tengo mi empresa 30 años, nosotros hemos tenido que hacer una reingeniería total de nuestros procesos y lógicamente de nuestros costos, ¿no? Porque eh, las cosas han cambiado y uno tiene que adaptarse y uno tiene que adquirir tecnología y lamentablemente las personas, digamos, la ocupación de ciertas actividades va a ser simplemente suplida por la robótica. Estamos viviendo la cuarta revolución industrial y eso es algo que se está dando en el mundo y eso es algo bueno, ¿no? Porque las personas, digamos, los puestos de personas que manejan ideas, eso se van a mantener. Los puestos que se manejan procesos repetitivos se van a automatizar, eso va a forzar a que las personas que realizaban estas posiciones que son básicas, vamos a decir, se capaciten y entren en la fuerza laboral o se mantengan en la fuerza laboral ocupando otro tipo de actividad. Ujú. Entonces, sí, estamos viviendo una cantidad de cambios muy penoso, muy, pero muy penoso el constatar que nuevamente el principal problema que tiene nuestro país, es decir, el más urgente que debe ser resuelto, es la inseguridad, con el 52%, y le sigue de lejos
el desempleo, que es un tema que también está en todo lado, pues, ¿no? Es parte de la crisis económica, de la recesión, y luego de esos problemas como la corrupción, la salud. Este es el segundo mes que nos sale que la inseguridad es el problema más urgente, ¿no? Y tiene lógica, es lo que está sucediendo en las calles, ¿no? Pero, claro, es sorprende que habiendo problemas de falta de empleo, de incremento del costo, que decía, no es mayor el incremento del costo de la vivienda, pero básicamente de falta de empleo, ¿no? La diferencia sea tan alta. Entonces, hay un tema de urgente solución no solamente para el gobierno nacional, pues no para todos, Claro, para el gobierno nacional, para el ejecutivo, sobre todo para la justicia y para los ciudadanos. Si es que todos no hacemos este concepto de minga que tenemos nosotros, es muy lindo. Si no hacemos una minga, si no ayudamos a nuestros vecinos, y no me refiero aquí pues al nivel más alto de las bandas internacionales que lamentablemente ya operan en nuestro país. Yo digo, todos estos temas de defensa comunitaria, ¿no? De prevención, son los que se tienen que adoptar, porque esperar que la Policía Nacional, por más buen trabajo que haga, solucione el problema, simplemente es estar equivocado. Entonces, la inseguridad, el principal problema del 2022 con el que comenzamos el año 2023, y bueno, la gestión del presidente de la República, ¿no? Es el principal actor en la política, indudablemente. Él tiene hoy una calificación buena del 17,4%, una calificación mala del 82,6%. O sea, los números para el presidente de la República son muy malos. La Asamblea Nacional son números muy malos, ujú, 11,9%, 12% buena y 88% mala. La justicia, bueno, perdón, antes de eso, el alcalde de Quito, 76% de calificación mala, lógicamente solo en Quito, ¿no? Y claro. si en Guayaquil tiene el 57,9% de calificación mala. La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, 69,7% de calificación mala. Y la prefecta de Guaya, Susana González, 67,4% mala. La campeona, la justicia, 91,4% mala. Wow. Los medios de comunicación, 65,6%, que es siempre los medios de comunicación está dentro de todo este entorno público que duele, que justamente usted mencionaba lo interesante, ¿no? Porque tuvimos Mundial y Navidad, ¿ya? Y de alguna manera muchas personas se aferraron al Mundial porque es una bocanada de oxígeno, o fue, y después igual las fiestas navideñas Claro. de fin de año. Y ahora estamos volviendo a la realidad, ¿no? Entonces va a ser interesante ver cómo se comporta o cómo están los sentimientos, las emociones de los ecuatorianos ya a final de mes, ¿no? Y justo le quería preguntar sobre la tendencia, ¿no? ¿Usted cree que seguirá creciendo la aprobación de Lazo? Porque recordemos, mejoró unos pocos puntos y también que este pesimismo, por ejemplo, que estemos, al menos en los datos de diciembre, que estemos mejor que los datos de noviembre, ¿esa tendencia se mantendrá o simplemente es cuestión por los feriados, por el Mundial y hoy en enero pues se verá algo distinto, volverá ese pesimismo? A ver, yo le diría más bien que la encuesta de noviembre, que realmente fue octubre, finales de octubre, fue tomada en un bache. ¿Ya? El ¿Ya? gobierno tuvo un bache terrible y no fue intencional, coincidió con que nosotros salimos a tomar esa medición. Y tal vez el presidente está volviendo a un nivel de aceptación de su gestión que es natural, que es bajo, pero y sí, lo pone, yo diría, pues que a la cola de los presidentes de Latinoamérica, pero digamos como todos, alta aceptación en América Latina, hay una distorsión con el presidente Bukele, ahí tienen un régimen autoritario que ha tomado unas medidas que son extremas, pero que han funcionado, ¿no? Y es el tema de inseguridad justamente. Pero vemos que los presidentes, los alcaldes, los gobiernos seccionales, no solo en el país, en el mundo, tienen malas calificaciones porque estamos saliendo de una crisis. Eh, los alcaldes, vamos a decir, ¿no? Bueno, el caso del alcalde de Quito,
yo no entiendo, porque él tuvo la oportunidad de brillar como alcalde, pero en caso, digamos, de la alcaldesa de Guayaquil y de los otros alcaldes del país, ¿no? Ellos tuvieron que, a inicios de gestión, lo que tuvieron que hacer fue enfrentar la falta de recursos, porque todos los municipios, salvo algunas excepciones, habían, digamos, como comienzan en mayo, ya no había presupuesto para el año, difícil entrar, comenzar, y poco tiempo después vinieron las movilizaciones, y poquísimo tiempo después de octubre del 2018, y comenzamos con la pandemia en el 2019. Entonces, ¿cómo se puede evaluar el accionar de un alcalde que ha tenido todos estos dramas, ¿no? Todas estas cosas todos estos. Porque, a ver, ¿y por qué menciono al alcalde? Porque el alcalde es la autoridad que está más cerca a las personas, más cerca, ¿no es cierto? Entonces, él es a quien yo le reclamo si está mal la vereda, si está mal la calle, si está mal el parque, si no hay iluminación, si el recolector de basura no pasa, ya. Todo se trastocó. Entonces vamos a ver cambios en los próximos meses, indudablemente. Eh, Ahora ya estamos en un proceso electoral. Eh, Hicimos una medición que usted verá en la encuesta nuestra y para sorpresa nuestra, mala sorpresa nuestra, el 72% de los quiteños no había decidido por quién votar cuando fue tomada esa encuesta. ¿Y eso fue Dicho hace cuánto, esto, Blas? el 26 al 29 de diciembre, es decir, estamos hablando del fin de semana pasado, ¿no? Ya solo queda un mes para las elecciones. Exactamente, estamos a 30 días. Estamos a 30 días. Entonces, en Quito el nivel de indecisión es altísimo. Indudablemente ahí nosotros hicimos otros ejercicios y hay unas ubicaciones de unos candidatos que ya van tomando relevancia. En Guayaquil el nivel de indecisión es del 55%. Hay menos indecisión, pero igual sigue siendo alto. Ujú. Eh, Entonces, a mí no me ha parecido correcto hacer nada más que sobre este tema, ¿no? Hacer sacar una conclusión. Todo puede pasar si es que la campaña en esos 30 días, imagínense, es bien conducida. Hay algunas campañas que ya hemos visto que han estado presentes en nuestro país, en las diferentes provincias, meses atrás, pero en estos 30 días van a ganar quienes tengan una eficiente campaña digital, una campaña de aire que se llama poderosísimo. Quienes logren transmitir a los electores soluciones de sus problemas, a los problemas de los gobiernos sobre los cuales los gobiernos regionales tienen competencias. Un candidato a alcalde no tiene para qué hablar de corrupción ni de manejo económico, tiene que hablar sobre los temas sobre los cuales tiene competencia. Y tiene que hacerlo y ganarse la credibilidad del elector, porque ahí está el mercado electoral a conquistar. Todo Por puede nuestra pasar parte, entonces. Y Blasco, digamos, Márquez había escuchado, no sé si estoy bien, que no va a meterse con encuestas del tema de candidatos, no va a participar Márquez en eso, ¿es correcto? Y si es así, ¿qué labor van a tener en las elecciones de este no, 5 de febrero? no, más bien todo lo contrario, todo lo contrario. Nosotros hemos sido aprobados por el Consejo Nacional Electoral y vamos a realizar un exit poll, y de hecho yo personalmente le comentaba que lo que he hecho ha sido esta encuesta de monitor que tiene ya 25 años y nada más, porque nosotros vamos a realizar un exit poll, una encuesta a boca de urna, en muchísimas provincias, ¿no? Yo le diría que todavía no defino exactamente, Ujú. pero casi todas las provincias, lamentablemente como todo esto es digital, no es por internet, ¿no? Sino que la toma se hace de una manera con formularios digitales. Estoy haciendo pruebas básicamente en las provincias del oriente, pero vamos a estar en todas las provincias y en las cabeceras cantonales de las provincias. Entonces Bien. tendremos a las 5 de la tarde, en un mes sabremos quién fue electo alcalde de Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Portoviejo, Chone, bla, 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 bla. Hay cerca de 50 cabeceras cantonales en donde vamos a estar con nuestros equipos. Perdón, no 50, 30, en donde vamos a estar con nuestros equipos. De hecho, este domingo
hacemos un simulacro junto con el CNE, que ha tenido la gentileza de invitarnos para realizar un simulacro. Nosotros vamos a hacer esto en Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Puerto Viejo. Yo estoy dedicado a esto 100%. Este es un trabajo logístico que demanda Me muchísima imagino. concentración. Entonces, sí, en campañas como tales, en eso sí, no estamos. A No eso me estamos. refería, las encuestas de las No, campañas. no, en eso no hemos estado mucho tiempo porque nosotros estamos haciendo otro tipo de análisis, otro tipo de consultoría, y en